Ahora estamos con el tema número 17, estas no fermentadoras. Hay muchas bacterias no fermentadoras, bacilos, algunos cocos, pero que no corresponden a la familia Enterobacteriaceae. Es decir, no son de ese grupo. Son bacilos gram negativos, mas no fermentan carbohidratos. Vamos a comenzar. Entonces, tenemos en este bloque un objetivo general, ¿verdad? Siempre para mostrarnos las características biológicas, factores de virulencia, hábitat de las especies más importantes de este grupo de bacterias no fermentadoras, gram negativas no fermentadoras. Y tiene dos objetivos específicos. Acá vamos a ver principalmente 3 géneros y algunas especies que ustedes nos van a buscar. ¿Ok? Les voy a dar como la principal de estas 3 géneros. La principal especie del género Pseudomonas es la especie Pseudomonas aeruginosa. Luego tenemos Acinetobacter, un género de mucha importancia, y su principal especie es Acinetobacter baumannii y Moraxella catarrhalis, que viene siendo otra especie correspondiente a otro género. Y obviamente existen muchas más especies de cada uno de estos 3 géneros, de los cuales nosotros vamos a solicitar que ustedes nos hagan de tareita buscar otras 3 especies del género Pseudomonas, del género Acinetobacter y del género Moraxella. ¿Ok? Entonces, es sencillo, lo pueden buscar en los textos, googlearlo, como lo quieran. ¿Okay? Otras especies de importancia médica. Tenemos las características generales del género Pseudomonas. En todo llevamos más o menos el mismo esquema, ¿ok? El mismo guión. De las características generales es importante saber, bueno, que son bacilos gram negativos, aunque no está de primerito, que son aerobios estrictos, y son móviles por flagelos polares, es decir, que se van a ver como esto, unos bacilitos cortos con un solo flagelo monotrico, y es polar. Algunas especies son productoras de pigmentos, ¿okay? Principalmente la especie Pseudomonas aeruginosa, y no el 100% de las cepas de Pseudomonas aeruginosa producen pigmentos. Es decir, hay ciertos clones, hay ciertas bacterias que han adquirido esa capacidad de producir pigmentos, varios pigmentos. Eso vamos a ver más adelante. En una coloración de Gram, de una muestra, se va a ver de esta forma, ¿verdad? Con algunas, de acuerdo al tipo de muestra, de donde se tome, va a haber, además de los bacilitos cortos, pequeñitos, gram negativos, como se ve acá, podemos ver en este caso una célula epitelial plana con un núcleo, o vamos a ver unos polimorfos nucleares, es decir, que está acompañada de pus, el pus, los piocitos, que son los glóbulos blancos que ya han cumplido su función y que se lisan, ¿verdad? Mueren, sobre todo para exponer su endotoxina, ¿ok? Así se ve de una muestra. Cuando viene de una colonia, ¿verdad? Una vez sembrada la muestra, como hicimos en la práctica, en un medio adecuado, vamos a tener colonias. Cuando hacemos un gram de la colonia es que vamos a ver así como en este caso. O sea, bacilitos cortos gram negativos puros, ¿ok? Esto sería de una muestra, esto es de una colonia ya de la bacteria creciendo en un medio artificial. Esto es una coloración especial, no podemos ver el flagelo
a simple vista en el grano. Esto tenemos que hacer una coloración especial de flagelo. Otras características de Pseudomonas aeruginosa, que el tamaño es bastante pequeño, es decir, de una micra o micrómetro, 0,2 de ancho, o sea, una micra de ancho, de largo con 0,2 de ancho, o sea que son bien pequeñitas, ¿ves? Como las estamos viendo acá. ¿Qué otra cosa queremos saber? Este flagelo polar. Esta es una imagen que ha sido editada, ¿verdad? Ellas no son de color verde, así. Se edita y se ha ubicado esta imagen de este color para que recordemos siempre que produce pigmento, ¿ok? Aquí está con su flagelo polar, que le provee, que le da la posibilidad de moverse muy rápidamente en una sola dirección. No hay nada que le restrinja, como en el caso de los flagelos peritricos. ¿Okay? Muchas de las cepas de Pseudomonas aeruginosa son capsuladas. O sea, no, muchas no, pero hay un porcentaje, así como vimos en la práctica. Escherichia coli es principalmente flagelada, pero hay un 10% aproximadamente que es inmóvil y puede tener cápsula. En este caso, también es así para la Pseudomonas aeruginosa, principalmente móvil por flagelo polar, pero hay un porcentaje que perdió el flagelo y posee cápsula, una cápsula mucoide de exopolisacáridos y está cubierta de un glucocálix. No sé si estas imágenes se ven, que se meten allí. Las imágenes que se meten. Este alginato o glucocálix, ¿verdad? Es lo que cuando tenemos la colonia nos da la oportunidad de ver una colonia muy mucoide, grande. Y cuando se toca con el asa bacteriológica o la aguja bacteriológica, va a haber como un filamento de mucina. ¿Okay? Entonces es un porcentaje, algún porcentaje de las cepas de Pseudomonas que tienen esa cápsula de polisacáridos. ¿Cuál es el hábitat natural de Pseudomonas aeruginosa? Principalmente habita primero es ubicuo, que quiere decir ubicuo, que lo podemos encontrar aquí en el sur, en el norte, en el este, en el oriente, en el occidente. En cualquier parte del mundo existen cepas de Pseudomonas aeruginosa. Puede vivir naturalmente en aguas, ¿verdad? Y en los suelos también se puede encontrar. Por eso tenemos acá, ¿verdad? Aguas de piscinas, aguas de ríos, aguas principalmente, aguas limpias, no aguas estancadas, aguas limpias. ¿Ok? En los suelos, ¿verdad? Muy ricos en abonos, esos suelos así, con muchos nutrientes, ¿verdad? Bajo la vegetación, etcétera, ¿verdad? Cubiertos de la sombra, sobre todo donde hay bastante humedad, a orillas del río, en las piedras, etcétera, o sea, en los musgos, donde hay cierta humedad, en las cuevas, donde hay bastante humedad. Se asocia entonces siempre con la presencia de humedad, les gusta mucho el agua. Producen enfermedades oportunistas, aun cuando en su hábitat naturales, aguas y suelos también forman parte en menor cantidad, en menor proporción, del tracto gastrointestinal o del microbioma humano, ¿ok? Pero esa pequeña cantidad de Pseudomonas aeruginosa que nos coloniza no siempre es suficiente, o sea, para causar enfermedades oportunistas. A veces no es nuestra cepa que coloniza nuestro cuerpo, sino una cepa exógena. Por ejemplo, estos niños que seguramente están en clases de natación, en una piscina, no siempre muy bien hecha la desinfección,
eh, pueden correr el riesgo, ¿verdad? Si no se le coloca su hipoclorito, si no se le hacen sus pruebas adecuadamente, con la frecuencia posible, estos niños nadadores pueden entrar en contacto con una cepa de pseudomonas y se va a alojar en el conducto auditivo, por ejemplo, allí, y a veces entonces puede causar otitis, puede causar conjuntivitis, ¿verdad? A nivel de lacrimal si no utilizan bien sus protectores, etc. Eso es si la pseudomonas está presente en estas aguas, pero por eso se le debe hacer una limpieza diaria a las piscinas, que eso no sé desde cuándo se hace ni en cuáles. No todas las piscinas cumplen con esos requerimientos. Ya les dije que formaba parte del microbioma, es residente de piel y del tracto gastrointestinal en poca proporción. Pero cuando hay, por ejemplo, una quemadura, como por ejemplo este señor que está acá, que ha tenido una quemadura de alto grado, ¿verdad? Seguramente segundo y tercer grado, en una región bastante amplia de su cuerpo. Entonces, una pequeña proporción de pseudomonas que colonizaba la piel puede invadir y allí se puede causar una infección bastante grave, eh, generalizada, que puede, en caso de, puede llegar a entrar al torrente sanguíneo, a otros órganos, etcétera, si se utiliza una vía, un yelco, ¿cómo se llama? Algún tipo de ahorita no me llega, ajá, sobre todo cuando tienen que poner una vía, por ejemplo, a un paciente que está en condiciones bastante restringidas, hospitalarias, para administrarle por allí, bueno, fluidos, sangre, etc. Entonces, en esos casos puede llegar a pasar al torrente sanguíneo y causar bacteriemia o sembrarse en alguno de los órganos, causar un absceso en alguno de esos órganos o llegar a causar septicemia si la entrada es en múltiples áreas, por ejemplo el caso de los quemados. ¿Ok? Y también se puede alojar en las manos del personal médico o del personal de salud, cualquiera sea su profesión, si no cumplimos con las medidas de bioseguridad, con el lavado adecuado de las manos, el uso de guantes, etcétera, ¿ok? El uso de uniformes, cubrirnos todo cuando vayamos a entrar a las salas de cirugía. Disculpen que está un poquito regada la clase. Otras características generales no son exigentes para su cultivo. O sea, ellas pueden vivir, como ya les dije, en ambientes muy húmedos, con algunos nutrientes de esos de detritus o de la naturaleza, materiales orgánicos, descomposición, etc. Se puede cultivar en medios tan sencillos como agarro nutritivo, ¿verdad? Que es un medio bastante sencillo. Pueden crecer colonias, ¿ven? Aisladas, si tenemos una buena siembra para obtener el aislamiento. Y son colonias pequeñas, de bordes lisos, planas, ¿verdad? También pueden crecer en McConkey, que dijimos que es un medio selectivo y diferencial. En este medio selectivo y diferencial, si estuviésemos interactuando, yo preguntaba cómo debe verse una colonia del género Pseudomonas en un medio de McConkey. Y si aquellos que siempre participan podrían decirme que se va a ver colonias claras, porque siendo un no fermentador, ¿verdad? Produce unas colonias claras en un fondo como era originalmente el McConkey, como rosa vieja y tal. En cambio, en un McConkey, colonias fermentadoras de la lactosa se van a ver rosadas. En el lagar Levin se van a ver colonias también claras, ¿verdad? Y no se ve el tornasol como se ve el Escherichia coli,
que es como un verde metálico tornasolado. Obviamente crece colonias claras. Una de las pruebas importantes para hacer su identificación es la prueba de la oxidasa. Recuerden que en la práctica hicimos decíamos, un aplicador de madera en el agar movilidad, donde estaba la colonia de un miembro de la familia Enterobacteriaceae, y de allí era Escherichia, por ejemplo, y se veía simplemente humedad y no había ningún cambio de color. En cambio, cuando tomamos el mismo agar movilidad, pero de una colonia proveniente de una cepa de Pseudomonas aeruginosa, veíamos que cambiaba de color, ¿verdad? Comenzando con fucsia, va tornándose, bueno, si el reactivo está adecuado y está fresco, lo vamos a ver de esta manera. Esto sería una oxidasa positiva y ya esto nos indica que no debemos colocar las pruebas específicas para la familia Enterobacteriaceae, las pruebas específicas, sino que vamos a escoger otras pruebas que son específicas para los no fermentadores. Entonces, en el caso de microorganismos pertenecientes al género Pseudomonas, vamos a buscar en el Kliger, que es un medio de triple azúcar hierro. Vamos a ver un medio bastante alcalino, donde el taco, que es la glucosa, está rojo o alcalino, que no fermenta. El bisel también está rojo o alcalino, no fermenta la lactosa ni la glucosa. Esta es un Kliger típico de Pseudomonas aeruginosa. Estas otras combinaciones las vimos en la práctica, excepto el primer grupo que nos llevó a ver un medio productor de hidrógeno sulfurado, que se ve así negro como esto. ¿Okay? Este es no fermentador de lactosa y este sí es fermentador. Las pseudomonas aeruginosas, las pseudomonas de importancia médica, ¿verdad? Han sido clasificadas, ¿verdad?, en género y especie. Yo había pedido ya unos, y aquí les tengo una lámina que tiene varias. Pseudomonas aeruginosa produce un pigmento, ¿verdad?, fluorescente, se llama fluoresceína, ¿ok? Y el grupo de los no fluorescentes que no producen ese pigmento. Entonces, aquí tenemos pseudomonas aeruginosas, tenemos pseudomonas fluorescens, pseudomonas pútida, pseudomonas, no, la pronunciación mía no será tan buena, tal vez tenemos políglotas en el grupo que puedan pronunciar así, Tubseri. Y las pseudomonas mendocina, que son de ese grupo no fluorescente. Esto para que sepamos que existen muchas cepas, muchas especies. Muchas especies. Las pseudomonas aeruginosas, de los requerimientos nutricionales sencillos que son conocidos como gónica, dijimos que podía crecer en un agar nutritivo. ¿Por qué nos gusta que crezca en un agar nutritivo? Incoloro. Porque es allí donde nos deja ver principalmente la producción o no de pigmentos. ¿Okay? Entonces miren cómo originalmente ya teníamos en una lámina anterior que se ve traslúcido, se ve prácticamente sin ningún color específico, ¿ok? Y aquí empieza a verse de un tono verdoso, ¿ok? Un tono verdoso que difunde en el medio. Crecen incluso en agua destilada, si son ellos de sencillos para satisfacerlos, para que crezcan. Esto es para que podamos ver que existen, todas estas son pseudomonas aeruginosas, productoras de pigmento. Ya dijimos que era escrito, esto está muy repetitivo, no fermenta nada, no fermenta la glucosa, pero la oxida. Y acá tenemos entonces todos estos pigmentos, ¿ves? Un pigmento como oxidado,
azul verdoso, ¿ok? Aquí uno se llama, por ejemplo, piocianina, este se llama pioverdina, ¿ok? Piocianina se ve así como fluorescente, fosforescente, ¿ok? Como un color entre amarillo, como uno de esos subrayadores de láminas, ¿verdad? Entre amarillo y verde, fosforescente. Y este es el de pioverdina, es como un verde azul. Y esto difunde en el medio. Y difunde tanto que los pacientes afectados por cepas de pseudomonas productoras de este pigmento va a difundir hasta en el pus. Si tiene una otitis, el pus es verde. Si tiene unas úlceras en cualquier parte del cuerpo donde se va a ver verdosa. Yo tengo, bueno, tenía porque las dos computadoras donde yo trabajaba ahí en la oficina perdieron el disco cero. Y ahí tenía yo muchas muestras de una paciente que tenía y se veía, ella no salió más, le daba vergüenza y tal, y tenía una lesión muy verrugosa. La paciente era diabética y producía pigmento, pues tenía muchísimos años padeciendo de una infección por pseudomonas aeruginosa, y entonces se le veía como un musgo sembrado en su pierna. Por eso era que ella dejó de salir, porque le daba vergüenza. Sobre todo le daba vergüenza avergonzar a sus hijos. Hasta que alguien la visitó y bueno, le dijo, eso tiene cura, eso se cultiva, eso se pone en tratamiento y bueno, por allí empezó la cosa. Entonces, acá tenemos, además de los pigmentos piocianina y pioverdina, tenemos piorubina, que se va a ver así como un rubí, que es rojito, o piomelanina. Entonces ustedes vamos a ver cómo se ve oscuro ese pigmento, como se llama. Obviamente un germen como este va a tener sus herramientas para causar daño. Es inocuo cuando no se encuentra en la oportunidad de hacer daño, ¿ok? Pero con cualquiera de estos factores de patogenicidad, puede afectar al hospedador de esta manera. Por ejemplo, si la cepa es móvil, que tiene flagelo, comienza por evadir la respuesta inmunológica, porque cuando el fagocito va a intentar, o el macrófago, engulfarlo para ser fagocitado, huye, ¿verdad? Entonces ya es un mecanismo. Segundo, cuando no tiene flagelo, pero tiene cápsula, ¿verdad? Incluso tiene una cápsula de polisacáridos, también puede evadir la respuesta inmunológica por el tipo de los polisacáridos. Entonces es bien resbaladizo incluso para los fagocitos, y esa capa de mucina no permite que llegue el antibiótico, la pared celular, no permite muchísimas cosas. Incluso cuando está en sitios como superficies inertes, ¿verdad? Que dijimos que les gusta mucho estar en las superficies donde hay suciedad, porque de allí puede sacar alimento. Entonces, en esos casos tampoco pueden los desinfectantes llegar a la pared y destruirlo de manera eficaz. Tenemos que posee pilis, ¿verdad? Pilis que son, que en las terminaciones son filamentos de pilina, y en sus terminaciones puede tener adhesinas, ¿ok? Para una secuencia, pues para adherirse, adosarse a las superficies que va a infectar. Tiene el lipopolisacárido, ¿verdad? De la membrana trilaminar de cualquier gram negativo, ¿verdad? El lípido A. Tiene de los estructurales las adhesinas de superficie, que a veces se ven como un bloquecito, o sea, otras adhesinas, además de las pilinas, que tienen también ciertas adhesinas, otras secuencias, ¿ok? En su superficie. Y tienen también otros factores de patogenicidad que son extracelulares, que pueden ser secretados al exterior, ¿verdad? A las células subyacentes, etc. Como por ejemplo enzimas como las proteasas,
hemolicinas, ¿verdad? Que utilizan glóbulos rojos en los tejidos y van a causar necrosis y por eso se van ulcerando, por eso va habiendo daño y sobre todo en pacientes con compromisos vasculares, compromisos de diabetes, etc. Puede secretar también toxinas, algunas toxinas que también causan daño, pues, sobre todo si son citotoxinas, causan daños al tejido. Y tienen también algunas veces unos plásmidos de resistencia a antibióticos. Entonces esa antibiótico-terapia que es efectiva, es eficaz para ser eliminado este microorganismo, en muchos casos, como es una gente que le encanta quedarse en los ambientes hospitalarios. Entonces, muchísimas personas que están hospitalizados por largos periodos de tiempo, esas personas pueden correr el riesgo pues, de adquirir algunas de esas cepas multiresistentes, ¿verdad? Con algunos plásmidos multiresistentes a antibióticos y puede causar infecciones intrahospitalarias muy comunes o infecciones nosocomiales. De los productos extracelulares, pues vamos viendo que son varias enzimas, ¿verdad? La proteasa, las tasas también. Esta elastasa contribuye a la destrucción de los tejidos que contienen esa elastina, por ejemplo, en vasos sanguíneos, tejido pulmonar, piel, todo esto. Destruyen el colágeno, las inmunoglobulinas, sobre todo las inmunoglobulinas de las áreas de las mucosas, como IgA, y los factores de complemento. Entonces, esto no es muy favorable para el hospedador. Una proteasa alcalina que tiene acción sobre los tejidos, ¿verdad? Hay destrucción tisular, como les había dicho hace ratito, que permite entonces la inactivación de interferón, por ejemplo, y del factor de necrosis tumoral, que son unas interleuquinas o interleucinas que son proinflamatorias, que van a hacer un llamado, ¿verdad?, a la migración hasta el sitio de la lesión de las células como los polimorfos nucleares, en el caso del factor de necrosis tumoral, en el caso de interferón gamma, o sea que contribuye a la activación de la respuesta adaptativa, etc. Okay, entonces esa proteasa alcalina me destruye en muchos casos a nivel tisular. Entonces cuando se asocia infecciones de pseudomonas aeruginosa, casi siempre está asociada a una lesión mística. Las hemolicinas ya dijimos que son aquellas capaces de lisar los glóbulos rojos. Por ejemplo, el que actúan como fosfolipasa C, que es una hemolicina termolábil, va a mediar, además de aquellas anteriores, el daño tisular y puede estimular la respuesta inflamatoria, que a veces se hace exacerbada, exagerada, puede contribuir a una inflamación crónica, ¿verdad? Prolongada en el tiempo, que no es nada beneficioso. Si fuese solo la respuesta inflamatoria aguda, pues eso pasa y ahí entonces la homeostasis y va a ceder en cuestión de horas, incluso un par de días, pero cuando se perpetúa y hay el daño tisular crónico, entonces no es. Por ejemplo, un ramnolípido, es una hemolicina termoestable, ¿okay? Altera los tejidos que contienen, por ejemplo, lecitina y va a inhibir la actividad ciliar en el pulmón, lo cual afecta entonces la tos, por ejemplo, los cilios para que eliminen los agentes externos que pasen, ¿verdad?, por las velocidades de las fosas nasales, que no puedan ser filtrados. En muchos casos, entonces, con la tos, con acción mecánica, el estornudo, etcétera, se pueden eliminar. Pero este granulolípido, por ejemplo, puede alterar esos tejidos
y puede también haber daño a nivel de pulmonar con las pseudomonas. Si llega a ese sitio, sobre todo pacientes que están con respiradores, esos respiradores si no se les hace su desinfección adecuada, puede contener esas cepas de pseudomonas aeruginosa del hospital y pueden llegar al sitio, ¿ok? Pacientes que son de UCI, que están por largos periodos de tiempo, pacientes con quemaduras muy graves, que están en traumatología y en muchos casos necesitan oxígeno porque las quemaduras han abarcado muy altos porcentajes de piel, de mucosas, sobre todo si es en el área respiratoria. Entonces, bueno, todos esos casos ustedes se pueden imaginar. Y otras toxinas, por ejemplo, la exotoxina A. Esta exotoxina A es un inhibidor de proteínas muy importantes en el metabolismo general, y pueden producir daños tisulares, son en muchos casos inmunosupresores. Tenemos otra exotoxina S, que inhibe otros tipos de proteínas, sin embargo, o sea, son distintas y tienen su sustrato distinto y aquí no le estamos haciendo mucha diferencia. Si quieren, lo buscan. La piocianina que nombramos, que es un pigmento, no había sido considerado un factor de patogenización. Sin embargo, se ha determinado que pacientes que tengan la pigmentación, o sea, la producción de piocianina en donde está afectando, ¿ok? Altera la función ciliar, incrementa la liberación de interleuquina 8, que vamos a ver un poquito mejor en la respuesta inmunológica, que es una de las que va a estimular la respuesta inflamatoria beneficiosa, ¿ok? La que es beneficiosa. Media el daño tisular con la producción de radicales libres, que son tóxicos, ¿verdad? Para algunos microorganismos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, el superóxido de glutasa, etcétera, y los radicales hidroxilos, que son dañinos para muchos microorganismos, ¿ok? Entonces, la piocianina se ha determinado cierta función en estos casos. Por eso entonces ya no es considerado solamente que agrega color, sino que también agrega daño y por tanto factor de patogenicidad importante. Bueno, esta es una cuestión medio amarillista, esta es una cuestión bastante vieja, pero una bacteria oportunista provocó muerte de modelo. Es decir, para que sepamos que las infecciones por pseudomonas aeruginosas pueden llegar a ser mortales. O sea, no es que no importe la modelo ni nada, sino porque en esa época fue bastante común que hicieran referencia a esto. Y día a día se muere muchísima gente afectada, pero como era una modelo, renombró poco. El diagnóstico de laboratorio del género Pseudomonas y por supuesto con la especie tipo, que sería Pseudomonas aeruginosa. Habíamos dicho que como primer paso del examen del diagnóstico microbiológico tenemos toma de muestra, que puede ser cualquiera de los siguientes: pus de cualquier absceso cerrado, úlcera, secreción de oído, ¿verdad? Una infección ótica, su otitis, raspado cutáneo, esputo, en caso que ya les conté que a veces con el respirador, etcétera, viaja hasta los pulmones, sangre en el caso de bacteriemias, líquido cefalorraquídeo, porque puede llegar a causar una septicemia, una sepsis. Entonces puede estar en cualquier órgano. El examen directo
El segundo paso lo vamos a elaborar, a hacer un extendido o frotis de cualquiera de esas secreciones. Vamos a esperar ver unos bacilos gram negativos, más o menos cortitos. Si viene de la muestra, va a estar acompañado de algún pus, de algún células del epitelio, dependiendo de cuál sea el sitio de la toma de la muestra. O si hay otro agente alrededor, porque cuando es una úlcera hay siempre contaminación con otros agentes. O sea, no esperemos solo ver muestra purita de bacilos gram negativos. Si la muestra está contaminada y es abierta, entonces pudiera tener otros agentes. Pero podemos hacer el cultivo y aislar la cepa específica y estudiarla y hacer el diagnóstico. En el caso del género Pseudomonas y Pseudomonas aeruginosa, bueno, cualquiera de las especies, debido a la producción de pigmentos, se introduce, además de la batería general que lleva un agar sangre, un agar maconqui, un agar manitol, se le introduce un agar nutritivo. Y esto con el fin, como les dije, de visualizar la formación de pigmento. En este caso, un pigmento verde-azul, y miren cómo va apareciéndose la fluoresceína, que es como un fosforescente, un amarillo verdoso fosforescente. Y la parte esta verde azulado, como la piocianina. En el agar sangre puede llegar a tener una tinción oscura, como oxidada, ¿verdad? Este sería en el agar maconqui, el de la derecha, no formador de pigmento, puesto que no fermenta la lactosa, y el maconqui contiene lactosa. Las pruebas bioquímicas indicadas para el diagnóstico de pseudomonas aeruginosas tenemos primero la oxidasa, que debe dar, así es, positiva. Oxidasa positiva, crecimiento a 42 grados Celsius o 42 grados centígrados, es una cepa que lo puede hacer, entonces tendríamos que sembrar una muestra a 37 grados y una muestra a 42. No todos los microorganismos pueden soportar esa temperatura. Entonces la oxidasa sería positiva y la vamos a visualizar de esta forma. En el Kliger vamos a ver que es alcalino ambos más no fermentador. El citrato, como pudimos ver en la práctica, vira de color verde, que es negativo, antes de sembrar, a color azul, bonito. Y normalmente se hacen otras pruebas que tenemos por allí, ¿verdad? Que ustedes van a completar en un cuadrito, pero el antibiograma es necesario. En estos casos, estos son microorganismos, ¿verdad? Que por su gran capacidad de obtener y presentar plásmidos, es necesario que el microbiólogo haga el antibiograma con tantos como sea posible, antibióticos como sea posible. Normalmente se colocan unos 12 antibióticos, 6 y 6, en 2 placas, para poder dar un abanico grande de agentes antimicrobianos que puedan servir para el tratamiento de dicha afección. Vamos con otro género que también es de los no fermentadores, es muy conocido, sobre todo por las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, es el género Acinetobacter. Una especie tipo muy importante que es muy común en estos casos es el Acinetobacter baumannii. Recuerden, siempre se pide especie, hay que escribir nombre y apellido. De las características generales, acá son cocobacilos, es decir, son unos, ni son completamente circulares, ni son completamente tipo bastón. Son como rechonchos, digamos yo, como achataditos en el medio, no deja de ser, ¿verdad? Y alargaditos, ¿verdad? Aquí están esos pequeños cocobacilos, más tirando a bacilos, pero cocoides. En este caso, Acinetobacter baumannii son inmunes, ¿okay? A diferencia de
la gran mayoría de los miembros o sea, de las pseudomonas aeruginosas que son móviles por flagelo polar. Acá sería, estos son oxidasa negativos, ¿ok? Típico, así como hemos visto en el caso de la familia Enterobacteriaceae, son aerobios estrictos, no fermentan, acá no fermentan la glucosa ni la lactosa, es decir, no tienen esa batería para la fermentación. Y aquí está la oxidasa negativo. Los requerimientos nutricionales son muy sencillos, como habíamos dicho, se denominan eugónicos, que son muy sencillos para su nutrición. El agua también es importante para ellos, es suficiente con un poco de pequeños iones presentes, ¿verdad? Y algún tipo de material que es donde ellos se encuentren colonizando, allí pueden sobrevivir. La Cinetobacter baumannii, solo la especie Cinetobacter baumannii es capaz de crecer a 42 grados centígrados. Entonces, en el caso de Pseudomonas, que también crece a 42, la diferencia es bárbara porque son oxidasa positiva, el citrato, hay otras pruebas pues, que lo diferencian. Y además son más bacilares, más delgados, y estos son más comestibles. El hábitat natural de Cinetobacter baumannii es también agua, suelos, ¿verdad? Crecen como saprófitos ubicuos en la naturaleza. Ubicuos, ya dijimos que quiere decir que están aquí en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el occidente, en el oriente, en todas partes del mundo puede aislarse este agente. Y siempre asociado a aguas o a humedad. También es muy típico conseguirlo en el ambiente hospitalario y puede formar parte, discúlpenme, aquí dice parte arte, del microbioma normal. O sea, podemos conseguir a Cinetobacter baumannii formando parte de nuestro microbioma en general, en algunas áreas, primordialmente en el tracto gastrointestinal. Áreas hospitalarias, ¿verdad? En las ranuras, por eso se pide una superficie que no sea perforada. Antes se tenía todo con baldosas cuadriculadas, pero entonces ahorita es más lisa la superficie para poder hacer una adecuada desinfección, para poder colocar la luz UV, que ya no es penetrante, ¿verdad? Sino en superficies planas. La desinfección de los suelos, de los pisos, de las camillas, de los quirófanos, de las lámparas, todo eso es muy importante para que este microorganismo no sea compartido con los pacientes que deben ser sometidos a cirugías. Importantísimo, el aire acondicionado no puede venir al área más aséptica posible, como esta, quiere decir más desinfectada, etcétera. No puede venir un aire acondicionado que comparta todo el hospital, que venga de sala de curas, de trauma shock, de UCI, de tal, sino que deben ser aires individuales. El Acinetobacter baumannii entonces representa un germen oportunista del área nosocomial. Nosocomio, hospital. Manicomio, hospital psiquiátrico. ¿Okay? Entonces, cualquiera de estos implementos utilizados en la práctica médica, miren, para diagnóstico, o sea, el equipo para endoscopia, el aparato para hacer ecos, para hacer ecocardiogramas, etcétera, todo debe ser desinfectado adecuadamente. El ambos, obviamente todo el material que utiliza el médico, etcétera. En casos de personas que deben tener algún tipo de estos implementos externos mantenidos por largos periodos de tiempo, algún tipo de vías, ¿verdad? Pequeñas válvulas cuando hay hidrocefalia, cuando hay
que dializar, peritoneal, etcétera, que tienen pacientes, esto es muy importante, mantenerla de forma aséptica. Entonces esto lo traemos a colación para que reconozcamos que representa un riesgo en cualquiera de estas contaminaciones nosocomiales. ¿Okay? ¿Qué factores de patogenicidad puede tener este agente para causar tanto daño? Bueno, como son gram negativos, todos los gram negativos tienen lipopolisacáridos o endotoxinas, lípido A, etc. Este que es inmóvil, ¿verdad? Posee cápsula, normalmente una cápsula representativa que le confiere la capacidad de evadir la respuesta inmunológica de microorganismos extracelulares, como lo es la fagocitosis. Pronto vamos a discutir todo sobre esto. También es capaz de segregar algunas toxinas y sustancias extracelulares como enzimas. Muchos. La mayoría de las bacterias tienen en su arsenal de guardado para poder protegerse y sobrevivir una cantidad de enzimas que son capaces de ser segregadas y cada una de ellas tiene su sustrato que puede hacer daño, agravando así el caso y dando las manifestaciones clínicas visibles para los médicos, para el paciente y la sintomatología que tiene. La multiresistencia a los antibióticos es una de ellos por ser un agente intrahospitalario común, ¿okay? Que se queda en el ambiente hospitalario. Entonces, comparte pues, a través del pili sexual, en el caso de la conjugación, etcétera, esos plásmidos de resistencia a antibióticos. ¿Cómo se llega al diagnóstico de Acinetobacter baumannii? Se va a tomar la muestra clínica de acuerdo, va a ser a lo mejor parecida a aquella. Normalmente puede infectar heridas postoperatorias, por lo tanto, una de las muestras más comunes va a ser secreciones de heridas postoperatorias, normalmente purulentas o cerosas. ¿Okay? Además de ello, también puede ser pus de secreción óptica, puede ser también algún líquido cefalorraquídeo, si estando, o sangre, si puede llegar a través de esas vías, un yelco, ¿verdad? Que tenga muchos vías, o un respirador, entonces en el pulmón, entonces puede ser el esputo, si está causando daño pulmonar. En el examen directo vamos a ver entonces esos cocobacilos pequeñitos. Una vez que sembramos, ¿verdad? Tomamos la muestra primero, hacemos el examen directo en el cultivo. El cultivo lo podemos hacer en agar sangre, lo podemos hacer en agar McConkey también, que inhibe los gram positivos y me permite que se desarrollen los gram negativos. En el agar McConkey van a ser colonias. Aquí hubo poco aislamiento, ¿verdad? Los 4 cuadrantes. Pero la muestra seguramente era mucha cantidad. Entonces acá tenemos algunas de las colonias que van a ser grandes, a veces mucoides. La mayoría de los microorganismos que son inmóviles, que poseen cápsula, la colonia típica característica va a ser una colonia levantada, umbonada, la llamamos, ¿verdad? Y es mucoide. Si se utiliza el asa bacteriológica o la aguja bacteriológica, va a dar como un hilo de mucina, como si fuera un hilo de moco. Luego vamos a tomar esta muestra, esta colonia aislada, se le van a sembrar las pruebas bioquímicas específicas para poder hacer el diagnóstico preciso, porque no podemos tomar de acá donde esté encima de otra y no sabemos si está, si es polimicrobiana, si hay otro agente allí, entonces me va a dar indefinido y no voy a lograr que el antibiograma resulte adecuado para el tratamiento. Y esos son los pacientes que resultan no resolver el problema en el tiempo debido, terminan tomando 2 semanas, rotan el antibiótico, no les da resultado porque no se hace el aislamiento adecuado. En el Kliger va a dar como las pseudomonas alcalino-alcalino que no fermentan, la oxidasa en este caso es negativo,
El agar movilidad es negativo, crece a 42. Todos estos gérmenes no fermentadores tienen eso en común. Del antibiograma, entonces vamos a ver, esto solamente tiene 4, pero háganle otra placa de Thor-Hewitt, que es donde se hace el antibiograma. Acá se siembra, como yo les decía, de extremo a extremo, 3 veces con el mismo inóculo. No se va a mojar todas las veces en el caldo, perdón. Y normalmente vamos a obtener unos antibióticos, ¿verdad? Crecimiento alrededor de ellos. Quiere decir que hay resistencia para la mayoría de los antibióticos y hay que estar muy pendientes de medir, ¿verdad? El diámetro de este antibiótico que está dando sensible para reportarle al médico y que él pueda indicar. A veces tiene que indicar 2, si da sensibilidad intermedia, entonces tiene que reportar 2 antibióticos para que haga sinergismo y eliminar dicho microorganismo. La tercera especie, por supuesto género también, que vamos a estudiar según el programa, es Moraxella catarrhalis. Moraxella, si les gusta, es un nombre lindo para un hijo, una hija o una mascota. Las características generales acá son diplococos, gram negativo. Vimos que distinto a los demás, estos son diplococos, que son bacilos, o sea, bacilos más larguitos y cocobacilos, o sea, bacilos cocoides. Pero estos sí son diplococos. Hasta ahora los únicos diplococos que habíamos estudiado son los gram positivos, conocidos como neumococos, el del género Streptococcus, y los gram negativos del género Neisseria. Esta es la tercera vez que hablamos de un diplococo. Este corresponde a Moraxella catarrhalis. Son inmóviles también, todos los cocos son inmóviles. Aquí no necesariamente debe tener cápsula para ser inmóvil, simplemente los cocos no poseen flagelos. No necesariamente por presencia de cápsula, es porque ningún coco es móvil, ¿ok? Entonces, en este caso, inmóviles son oxidasa positiva. Moraxella catarrhalis, oxidasa positiva. Son aerobios estrictos, necesario el oxígeno para su metabolismo, para sus funciones, etc. No fermentan absolutamente ningún carbohidrato, son considerados no fermentadores, por eso los estamos estudiando hoy. Los requerimientos nutricionales sí son más exigentes que los otros 2 géneros estudiados. Exigentes quiere decir que necesitan una nutrición un poco más selectiva que los eugónicos, que pueden sobrevivir con muy poco y con agua. Su hábitat natural, entonces, esto sí, Moraxella catarrhalis sí es parte del microbioma humano, pertenece a nuestra microbioma o son agentes de la microflora normal, de vías respiratorias superiores, ¿ok? Vías respiratorias superiores. Pero cuando ese agente llega a vías respiratorias bajas, puede causar daños, ¿verdad? Puede causar neumonía, etcétera, ¿ok? Si llega allí. Las vías altas no hay problema, pero por eso es que se comportan como oportunistas, ¿ok? Por eso aquí dice microbiota habitual o microbiota normal de las mucosas respiratorias. Acá está cómo se llenan, ¿verdad? Los alveolos de pus, ¿verdad? Y se inflaman, etcétera, causando una neumonía bacteriana. Factores de patogenicidad de Moraxella catarrhalis. Tenemos entonces que puede producir beta-lactamasas, lo que hace, ¿verdad? Estas enzimas van a incidir en los antibióticos beta-lactámicos y por esa razón, entonces, cuando eran útiles para curar las afecciones causadas por Moraxella catarrhalis, ahora ya no lo son porque ellos contienen esas enzimas beta-lactámicas o beta-lactamasas que van a evitar la acción de dichos antibióticos.
Por eso catarralis, porque daba una sintomatología muy parecida al catarro. ¿Cómo se llega al diagnóstico de laboratorio de Moraxella catarralis? La muestra clínica, dependiendo de dónde la hayamos tomado, que puede ser de secreciones, de esputo, ¿verdad? Secreción, incluso si llega a causar sinusitis, si se va entonces a los senos nasales y paranasales, cualquiera de estas muestras puede, o si es un contaminante en el área, por ejemplo, respiratoria, un paciente con respirador que necesite ser atendido por muchas semanas en UCI por un politraumatismo, por otras causas, entonces puede incurrir en algún daño de este tipo. Luego de hacer el cultivo en agar sangre y también se puede hacer con agar maconqui, pero principalmente en sangre porque tiene nutrientes. Entonces, de las pruebas bioquímicas, la primera que se realiza es la oxidasa. Una vez que tengamos la oxidasa y que sea positiva, vamos a hacer entonces movilidad, por ejemplo, es inmóvil, se va a ver el trazado solamente donde está la aguja, la siembra. Podemos hacer otras muestras en laboratorio. Acá tenemos una movilidad negativa. ¿Vieron cómo solamente se ve donde se inoculó, ¿verdad? La siembra por punción con la aguja bacteriológica. En cambio acá se hace la punción y sí se ve el sombreado, pero se ve turbidez alrededor, por acá, incluso arriba como una cubierta de la colonia. Eso es porque la bacteria es móvil. En este caso, la Moraxella catarrhalis no tiene el problema que tenemos con Acinetobacter baumannii, por ejemplo, de ser multiresistente de los plásmidos, de contener plásmidos de multiresistencia a los antibióticos. En este caso, más bien, la mayoría de los antibióticos es sensible a su efecto. Pues. Entonces, estas cepas de Moraxella catarrhalis pueden darnos vieron un halo de inhibición de esta manera. Estoy usando una clase que está como PDF, entonces cuando me coloco arriba, eso es lo que se ve. En este caso tenemos solamente un antibiótico que es resistente. El resto, la mayoría parece ser sensible. Entonces, algo muy sencillo en realidad, factores de patogenicidad, diagnóstico, etcétera, es lo que le estamos pidiendo en este momento. Es para irlos introduciendo de tal manera, cuando estén en sexto y vayan a ver algunas cuadros patológicos asociados, como es el daño, etcétera, ya lleven el reconocimiento. Bueno, esto es un poquito para reflexionar. ¿Te has preguntado cuándo estás en riesgo de contraer una infección intrahospitalaria o nosocomial por cualquiera de estas especies? O sea, es importante, antes de llegar a sexto semestre, conocer cuáles son nuestros riesgos, ¿ok? Para tratar de evitarlos, ¿ok? A veces nosotros estamos afuera solamente dando, por ejemplo, charlas, damos algunas veces unos trípticos para la información de los pacientes, tocamos al paciente y tal. Yo creo que con esta pandemia nos ha enseñado a protegernos las fosas nasales, de no inhalar un agente, a cuidarnos las manos, usar guantes o a lavarnos cada cierto tiempo después de haber tocado algo que el paciente haya tocado, etcétera. Porque, por ejemplo, en el caso de un paciente crítico, ¿verdad? Para el traslado, para mover, para el aseo, para la terapia, etcétera, ¿ve? Estamos en contacto con pacientes, cuando estamos en pediatría, haciendo unas rotaciones, tomamos al niño, lo agarramos, tiene secreciones, etcétera. Aquí tenemos con monitores, un montón de, bueno, con personas que tienen sus respiradores, etcétera, sus máscaras porque necesitan oxígeno. Entonces, todas las veces que nosotros entramos al área y manipulamos, debemos lavarnos las manos entre paciente y paciente. Cuando tocamos un apósito contaminado,
cuando tocamos el carrito de curas, etcétera. Cada vez debemos lavarnos las manos. Si no hay agua y jabón alrededor, pues el alcohol y el gel antibacterial pueden ser muy, muy útiles. Miren, este paciente, por ejemplo, tiene acá una puerta de salida, por ejemplo, si tiene un absceso de pared, este es el ombligo. Entonces, en algunos casos es un gastroctomo, por ejemplo, de niños que nacen con una dificultad, etcétera. O en otros casos, puede ser un paciente con colostomía, puede ser un paciente que tenga alguna secreción de la cavidad peritoneal, que haya tenido un absceso de pared y tenga un DREN, que haya tenido una recesión X. ¿Okay? Entonces, siempre que estemos en contacto con este tipo de material, debemos cuidadosamente lavarnos las manos, no tocarnos la ropa, que luego vamos en el transporte a la casa, nos sentamos, comemos, agarramos al sobrino, al hermanito, al hijo, al nieto, a todo. Cuando estamos en congresos, en estudios, en seminarios, cargamos el estetoscopio, las cosas colgando. Entonces, con esto mismo venimos de los pacientes y a veces no le pasamos ni siquiera una torunda con alcohol. Entonces, esto para que sepamos que cada vez entre paciente y paciente, nuestras manos son vehículos. Tocamos cualquier tipo de, miren acá, ¿verdad? Y en estas manos, que si tocamos un poquito y hacemos tocamos una solución fisiológica, hacemos un extendido, seguramente vamos a ver bacterias. La idea es prevenir, que es tarea de todos. Bueno, esta es una clase muy sencilla, muy sencilla. Saber dónde colonizan normalmente estos agentes, buscar la tareita de las otras especies de los géneros revisados. Colorín colorado, el tema 17 se acabó. Bueno, prevenir es tarea de todos. Responsabilidad de todos, personal médico, el servicio de esterilización, o sea, el personal auxiliar que lava, envuelve, esteriliza, ¿verdad? Desinfecta y esteriliza el material para ser usado. El servicio de limpieza, los aseadores deben estar instruidos para el buen uso de donde va de áreas menos contaminadas a más contaminadas. La administración del hospital debe estar, porque no puede ser un administrador sin dedicarle nada de el presupuesto para el uso de desinfectantes, antisépticos, todo lo necesario para, y sobre todo la instrucción de su material, de su personal de aseo, para evitar infecciones nosocomiales, la gente de farmacia también, que tenga los stocks llenos, personal de enfermería es sumamente importante, porque son los que están más en contacto con los pacientes. El médico viene, hace su consulta y se va. Aquí falta personal de laboratorio que manipula las muestras, las toma, las cultiva, manda sus resultados, a veces anda por los pisos también tomando las muestras, tanto el analista como los auxiliares que toman las muestras. Muchísimas gracias.